Bueno, señores, regresamos aquí en Las Mañanas con Uno. Seguimos con más invitados, más cosas y pues seguimos con cositas bien interesantes. Sí. No sé si alcanzan a leer por ahí. El cartel De la contratación. La historia no revelada. Este libro es un terrible retrato de la corrupción. Y tenemos al creador, más bien al escritor, al investigador, al que denunció todo este tipo de cosas, periodista, amigo. Cucuteño, mano. Sí. Y a propósito de la Feria del Libro, que va a estar por estos días en la Feria del Libro. Y es el director de los informativos de aquí en Las Mañanas con Uno, el señor Felipe Romero. Felipe. ¿Cómo les va? ¿Pero no? Bien. Y Sebastián Heredia, que también nos está acompañando porque está muy interesado en todo este tema del libro. Oiga, sí, estábamos hablando ahorita y le estaba preguntando y hay unas cosas que uno queda de verdad estupefacto. Sebastián Oiga. quedó como que, pensó que el tema era solo Bogotá y resulta que, Sí. es No, que no, a no, nivel no. nacional hay unas cosas bastante... Oiga, Felipe, explíquenos qué es el cartel de la contratación. Bueno, Empecemos por voy a ahí. empezar por Sí. el título porque en los medios se volvió un tema bastante recurrente hablar del carrusel y la gente y la opinión pública tomó el tema como un carrusel, pero resulta que yo a través de la investigación y de todo el ejercicio periodístico que estuvimos realizando, me di cuenta que eso no funciona como un carrusel. Resulta, pasa y acontece que es que acá hubo una serie de personajes que se estructuraron, que se armaron como un cartel, que tenían sus alias y que así delinquían. Pues obviamente todos sabemos lo que pasó, desafortunadamente, con las arcas del erario público capitalino. Uy, Dios mío, Venga. ¿durante cuánto tiempo estuviste investigando para hacer la producción y la realización de este libro? Esto me llevó cerca de 3 años, 3 años. casi por la misma época en la que arranca todo el escándalo. Pues nosotros llevábamos ya trabajando en el noticiero, Claro. Noticias 1, varios meses atrás, porque se escuchaba mucho ruido Sí. y había muchos rumores en los pasillos de la alcaldía, el Consejo de Bogotá, en las calles. Uno se reunía a hablar con personajes, con contratistas y le decían, oiga, pare la atención a esto, ponga la atención que acá hay una serie de personajes que al parecer se van a llevar todas las licitaciones en la próxima administración. Entonces empecé a ponerle atención a ese tema hasta que un día definitivamente surgió una prueba contundente, una prueba reina, que después todos vimos que salió en la radio y después en televisión, la famosa grabación entre el excongresista Germán Olano y Miguel Nule, Sí. líder del clan del grupo Nule en ese momento. Y obviamente ahí la cuestión y los rumores ya se volvieron una realidad. Venga, Y se tengo empezó a por destapar aquí esto. unas frasecitas bien interesantes que parece más bien como pasados felices. La ¿cuáles, verdad dice, cuáles? aquí no hay pago de comisiones, aquí no hay financiación de campañas, aquí no existe ningún tipo de carrusel. Lo dijo Samuel Moreno en el programa Claramente en octubre de 2010. Sí, yo la retomo. Otra frase, la corrupción en Colombia como en cualquier país es inherente a la naturaleza humana. Miguel Nule Velilla lo dijo en Miami en marzo del 2010. Saliendo del consulado en una audiencia con la Corte Suprema de Justicia por el tema de Iván Moreno. Sí, por acá dice, aquí no hay ningún carrusel, aquí no existe eso. Lo dijo Julio Gómez en la entrevista a Noticias 1 en julio de 2010. Y así hay un montón de Pero frases vea, hay que le dan una- risa. hay una buenísima. ¿Qué pasó? ¿Cuál La fue? de Guido. Está la de Guido Nuli. La de Guido Nule, mire, nos dejaron sin nada, ni para un par de medias. Guido Pobrecito, Nule ¿no? en la entrevista Parado. con Noticias 1 en febrero de 2011. Pobrecito. Mira, le cuento Aparte de cómo todo fue. eso, Venga, venga, si quiere le doy las mías, ¿Cómo mijo. fue? ¿Cómo fue Me la las de Guido? quito. Estábamos realizando una entrevista con Guido y con Miguel en Miami, Sí. en un hotel en South Beach, y empezó la entrevista normal. Sí. Empezamos a hablar del tema, puntual. Yo les dije, bueno, acá hay una serie de denuncias, ustedes cada vez tienen más responsabilidad en esto. Y en un momento de la entrevista nos pusimos a hablar de otros temas. Y Guido estaba, pues obviamente no tenía medias ese día, estaba con unos zapatos parecidos así, unos mocasines, pantaloneta en el Miami hotel. uno no se pone medias. Y el hombre, de un momento a otro, llega y me dice, es que mira, te voy a contar algo, es que mira, Felo, nos dejaron así, limpiecitos, ni para un par de medias. Ay, qué pecado. Pobrecito. A mí esa frase se me quedó en la Pobrecito. cabeza. No tenía ni idea en ese momento que iba a escribir el libro, Ok. pero La tiempo guardaste, después... la guardaste. Pero, No, y recurría al archivo del noticiero y le pregunté incluso, pues, por corroborar si era que había escuchado bien o no. Yo estaba con el camarógrafo del noticiero Germán Palma y evidentemente, pues sí, el hombre había hecho esa frase. oiga, Felipe, para esa investigación de 3 años, pues obviamente me imagino se creó un vínculo con los protagonistas pues del cartel. ¿Ellos qué dicen cuando usted saca el libro y destapa pues todo lo que
todo lo que ellos hicieron. ¿Cuál es la reacción de los Nule, de Samuel Moreno, de Iván Moreno, de Germán Olano, de Emilio Tapia? ¿Cuál es la reacción de ellos cuando ven ese libro que destapa todo? Pues? Bueno, pues en el caso del exalcalde Samuel Moreno, desafortunadamente no volvimos a hablar. La última vez que hablamos fue el día en que el procurador lo destituye. Sí. Justo yo ese día estaba dictando clases en la universidad y le estaba ya haciendo una especie de reunión de seguridad en la localidad de Engativá. Y desde ahí no volvimos a tocar tema, pero obviamente con los abogados me enteré pues que no le gustó mucho toda esta serie de revelaciones. ¿A quién le va a gustar? Julio Gómez lo entrevisté en 3, 4 ocasiones. Durante el libro no pude hablar con él, pero me enteré que estaba en la fiscalía, en el búnker donde está preso, escribiendo algo para desmentir. Vamos a ver, O sea, la con qué sale. contraparte del libro. Sí. La entonces. contraparte del libro. Los Nule, la última vez que hablé con Miguel fue en la cárcel, lo visité precisamente para precisar una serie de datos. Sus abogados me dijeron que a pesar de todo pues, les impactó. No me dieron a entender que estuvieran de mal genio, pero pues obviamente tocaba revelar cosas y tocaba Pero ellos contar ya sabían. La verdad verdades. duele, ¿sí o no? Qué vaina. Claro, ellos ya sabían Ellos sabían en desde qué el momento estaba, que estabas claro. haciendo un libro. De hecho es que el origen de por qué escribo yo este libro tiene que ver mucho con los Nules, precisamente por esa grabación, porque yo obtengo esa grabación primero que todo el mundo, pero entre semana, un miércoles, Oh, pero yo no tenía noticiero. el noticiero es hasta el fin de semana, como lo sabe todo el mundo. ¿sí? No existía este espacio que tenemos ahora acá. Hubiera sido una maravilla explotar esa grabación. Y no podía hacer nada sino hasta el sábado, pero ellos en su afán, en su acelere, Miguel Nule es una persona bastante efusiva y acelerada. Me dijo, no hermano, si no lo puede publicar, pues ve a ver qué hace. Entonces yo le dije, no, pues hay otras personas, pero igual publiquen porque eso es importante. La ciudad tiene derecho a conocer eso y si ustedes quieren denunciarlo. Ese precisamente fue el origen de que se desquebrajara al interior de ellos su relación, porque ellos, tanto Guido como Mauricio Galofre, como Manuel, el hermano de Miguel, le dijeron a Miguel, no, por favor, no publique eso porque nos vamos a ir para la cárcel. Entre ellos, Ya sabían por entre dónde ellos no hay iban. relación ya. Ya no hay relación. Esa Ninguna. relación se quebró, Uy. porque obviamente Miguel sobrepasó esos límites que hay y que mucha gente me ha dicho a mí durante la investigación que hice entre contratista y sector público hay una regla básica, el silencio. Y ellos Coma callado. pasaron ese límite, pero bueno, el argumento de ellos es que obviamente venía muy presionado, ¿no? Y lo que han venido diciendo en las audiencias y en todo el proceso del juicio, por el lado de los Morenos, ¿no? Venían bastante presionados y eso fue lo que los obligó, dicen Lo que ellos, decía a Jaime hablar. Garzón, ¿no? El país de tú me das, yo te doy, todos nos Exactamente. callamos. Me causa curiosidad una frase que también encuentro acá, pero que no es de la actualidad, es de 1958. Lo dice Alberto Lleras Camargo. Dice, ningún colombiano puede aspirar a enriquecerse ni prosperar solo por la acción del Estado, a menos que tenga el pensamiento de robar a sus conciudadanos. Una frase bastante particular. También la leí en un libro de Alberto Donadío, precisamente hablando sobre el abuelo de los Moreno, sobre el general Sí. Rojas Pinilla. Y la verdad es que sí, uno debe mirar que acá, desafortunadamente, el sector público y el sector privado siempre van, en algunas ocasiones, mancomunadamente para delinquir. Felipe siempre habla sin pelos en la lengua. ¿Y desde hace cuánto como que te motivaste a investigar, a destapar todas estas cosas? 3 años duré. 3 años Pero duré antes del libro, o sea, dándole. ¿desde Pero qué antes momento del libro, te nació como la chispita por investigar todas estas cosas? Uy, no sé, yo creo que desde que entré al noticiero por la línea, en 2005, la línea del noticiero siempre va a ser investigación y Daniel Coronel siempre te va a Hizo el llevar a prólogo, ti. ¿no? Sí, Daniel Coronel muy amablemente me colaboró con el prólogo. El prólogo comienza de una forma bastante particular, pero pues él siempre en la línea en la que se ha manejado lo lleva uno y pues obviamente yo llegué acá muy joven, llegué a 25 años Sí. y empecé a ver cómo era este perfil de noticias y obviamente me gustó esa parte, obviamente para volverse un gran investigador falta todavía muchísimo. En este aspecto fueron 3 años, 8 meses dedicado exclusivamente a armar ese rompecabezas, a escribirlo. Dedicado a mi hija, Sí. Mariana. Marianita, Hay qué una frase ahí dedicado al libro a mi hija, pero pues obviamente también tengo que decir que el motor que llevó a que todo esto se creara, la persona a la que le debo que este libro se haya publicado, se llama Daniela Vargas, la mamá de mi hija, que trabaja en el noticiero, y prácticamente ella fue el artífice de que esto se lograra volver realidad. Te dio todo el apoyo. Pipe, Sí, mucho. dentro del Demasiado apoyo. libro hay algo que me llama mucho la atención, es el desayuno y el santo y seña. Uy, ¿cómo es eso?
Cuente. Claro, eso tiene que ver con unos apartes de la grabación de Miguel Nule y Germán Olano. Solo Sí. que es que en los medios llegaron fragmentos de 10, 15 minutos. Yo tenía hora y media de audio completo. Bueno, tengo. Hay Ok. muchas cosas que están guardadas que en su momento Saldrán. tendrán que salir. Todavía no es el... no es- Triple caja fuerte está todo eso. Está en triple caja fuerte y en un lugar que no es mi casa por obvias razones. Sí, sí, sí. Porque obviamente esto no ha terminado. Este juicio apenas está casi que en apenas- proceso. Y eso hace parte del desayuno en el apartamento de la exconcejala Ángela Benedetti, hoy embajadora de Colombia en Panamá, Ajá. donde se reúne Guido Nule con el excontralor Morales Rusi. Sí. Y ahí hablan y ahí hablan de obviamente cuadrar unas comisiones, que fue lo que destapó todo el escándalo en su momento. Solo que obviamente en el libro van a encontrar muchos más detalles, muchas cosas que la gente no sabía que estaban sucediendo, personajes tanto a nivel nacional, del gobierno nacional del expresidente Uribe, como obviamente de la administración de los Moreno. Muchos Hasta- personajes que en este momento están ejerciendo. Hay algunos que están en unos cargos distintos. Distinguidos. Distinguidos. Hay otros, desafortunadamente, como el exministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, que falleció, pero que obviamente Que tienen su cuota de responsabilidad. tiene su Pasado. cuota de responsabilidad. Felipe, ¿hasta dónde llegó el cartel de la contratación? Pues hasta que se descubrió, pues se destapó todo. ¿Y hasta dónde va a llegar? O sea, ¿qué más viene detrás de ese cartel de la contratación? Porque ahorita hablábamos fuera de cámaras que usted me decía la doble calzada a Girardot. Y nacionalmente pues hay una mano de obras y de concesiones entregadas a ellos. ¿Hasta dónde se va a llegar y qué más? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar oyendo y viviendo este terrible cartel de la contratación? Vea, la justicia en este país a veces funciona. Sí. A veces va más lenta, a veces va mucho más rápida. En este caso es muy complejo. Los fiscales me decían a mí, esto es un rompecabezas muy bien estructurado y para armarlo se requiere de tiempo. Pero además que hay una cosa, acá no nos han contado de verdad qué pasó a nivel nacional con el tema de los Nule y la Eso no solamente contratación. fue aquí en Bogotá. Es que todo se concentró en Bogotá, pues porque es la capital, porque las pruebas tenían que ver con temas de Bogotá. Porque la hoy en obra día hay se concejales veía. Ya que se iban están a ahí, la expandir a obra se Panamá veía. y a ciertos sitios. ¿o no? Pero es que, no, 18 lograron expandirse. Ok. Lo que pasa es que desafortunadamente, pues Bogotá es el 1% de todo lo que pasa. Los contratos a nivel nacional se desarrollaron, pero me voy a quedar con una frase que le dijo Miguel Nule a uno de los fiscales el año pasado en el tema de negociación y eso, y era que ellos no iban a hablar del tema nacional porque había muchos intereses políticos de por medio y era muy difícil lograr meterse con un personaje de mucho poder en este país. No le puedo Oiga, creer. Felipe, el paquetico de maní. Paquetico de maní parece una frase bastante pintoresca, pero, Sí, pero sí. uno de esos contratistas le decía a un subcontratista, Alejandro Botero, que es quien también destapa todo este rollo, que lo llevara bien ahí con un paquetico de maní, me imagino yo que con algo de plata en esas comisiones, Ok. que tanto van y vienen en el sector de la contratación a nivel nacional y distrital. La, Sí. la cafetería. La cafetería, Sí, muchas panadería, reuniones. la panadería. Esa es una panadería que todo el mundo conoce, no voy a decir el nombre, pero Aquí queda en en la Bogotá. 108 con novena, con carrilera, ahí cerquita al cantón. Ahí, de hecho, muchas veces, antes de que capturaran nuevamente a Emilio Tapia, ahí me lo encontré muchas veces. En esa panadería muy famosa se Ahí se reunían a Sí. cuadrar cositas. O sea, si esos panes hablaran. Demasiadas cosas. ¿Cuál es el interés de estos subcontratistas y todas las personas que hablaron en contra de ellos si supuestamente estaban tan bien arregladas por ellos? Es decir, las coimas pues Sí. estaban dadas, Pero pero ¿por resulta- qué hablan? Porque incumplen. No hubo comisión sapeo, Julio Gómez, entonces. o sea, digámoslo en palabras más, palabras menos, entre ellos se robaron. Sí. Ladrón que incumplieron roba, a- ladrón que roba, ladrón ladrón cien que años roba. de perdón. Dios y le mío. incumplieron a un ay. subcontratista y le quedaron debiendo 480 millones y por 480 millones hay un montón de gente guardada hoy. Pelean por una chichigua. Y seguimos aquí en las mañanas con uno con Felipe Romero hablando del cartel de la contratación, el bebecito. El bebecito que va a estar ahorita en la Feria del Libro. ¿Vas a estar haciendo firma de autógrafos? No. No. El bebecito, el libro. Ese es el primer libro. Ah, pero es que Felipe también es un bebé. La ópera prima. Venga, salgamos.
Dejémoslo solo. ¿Vas a estar en la Feria del Libro firmando autógrafos? Sí, vamos a estar en la feria relanzando. El libro fue lanzado la primera semana de diciembre del año pasado, Sí. pero vamos a estar en la feria con todos los demás publicaciones de Ediciones B, pues obviamente haciéndole una especie de relanzamiento al cartel de la contratación. Sí. Ok. Hasta el momento es el primer libro que se escribe sobre ¿Y este qué tema. día vas a estar? Por el momento puede que vamos a estar mañana, pero también puede que se mueva para los próximos 8 días, para este sábado en 8, que es el último fin de semana de feria, por un tema Ok. logístico y de agenda que tienen ellos con otra serie de personajes. Oiga, ¿Se viene el cartel de la contratación volumen 2? Ya lo está Esa misma pregunta me la hizo el fiscal Balbuena y el fiscal auxiliar de la Fiscalía, Jaime Setién, que además son muy bien nombrados en ese libro porque ellos han hecho un trabajo bastante... gran proceso. Sí, a pesar de que ha sido difícil, el tema de la justicia, lo que les decía, estas personas han trabajado juiciosamente. Ya en se la deben estar Fiscalía. cuidando mucho más para que no queden implicados en la segunda versión del cartel Pero de la se Hay viene que o- hay que trabajarlo. Hay que Felipe. trabajarlo por lo que le decía, el tema nacional todavía no se conoce y estoy seguro que van a empezar a aparecer mucha más documentación y muchas más grabaciones Sí. y audios de años anteriores que comprometen a muchos personajes de la- caudillos. grandes. Muchos de Oiga, grandes Felipe. ligas a nivel nacional. Destapando Felipe. tantos temas tan difíciles, tan complicados de muchos personajes políticos y con mucho poder, mucho peso. ¿Te han hecho alguna amenaza en algún momento? Mira, la verdad es que amenazas como tal que yo diga, no. De hecho, la única o el mayor acercamiento a una especie de amenazas que yo pueda conseguir fue ahorita precisamente con el libro en finales de noviembre en Barranquilla. El libro lo lancé primero en Barranquilla que en Bogotá, por el tema Nule, lo que significó el tema Nule en Barranquilla, en la administración del exalcalde Alex Char. Y ahí creo que fue un primer acercamiento de que llegaran dos personas de una forma bastante intimidatoria, pues sí, pero no, yo la verdad no lo veo como una amenaza y nunca he tenido amenazas por ningún tema de... Felipe, ahorita nos estaba contando que se empezaron a sapear porque se robaron entre ellos 480 millones de pesos. Le incumplieron a un Sí, subcontratista. le incumplieron a uno y bueno, empezó todo lo que es el cartel. ¿Hasta cuánto asciende el desfalco y el robo que le hicieron a la ciudad, solamente aquí en Bogotá, hablando de todo Pues- este cartel, de la plata y de toda la investigación que usted hizo? Lo que se ha podido calcular, yo basándome en muchas cifras, tanto de autoridades como de lo que ha podido entregar la Fiscalía, se puede dar cuenta que en Bogotá estamos hablando de cerca de 1.5 billones. Billones con Uy. B. O sea, 1.000 de millones. pesos. ¿Qué? Sí. Millones de millones. En Bogotá. Por eso les digo que es ¿Solo en difícil Bogotá? cuantificar. 1.5 Es difícil. billones. Más o menos, no podemos hablar de una cifra exacta, porque obviamente hay muchas cosas que por debajo de cuerda se transaron. El tema de la Mucho. financiación, De lo que se sabe es Puede sumar 1.5 mucho. billones. Claro. De ahí para abajo hay otra. mucho. Y además que el tema por ejemplo, la financiación del exalcalde Samuel Moreno, la financiación a la campaña de la alcaldía. Sí. Ahí yo hablo muy bien en un capítulo que se llama El Estructurador, que es con el abogado Manuel Sánchez, que da cuenta de, porque él fue el que dice que yo fui el que arranqué a patrocinar a Samuel. Y sea, obviamente todo- ahí hubo mucha plata, pero no sabemos si esa plata vendría de otros contratos, de otras En administraciones. otras palabras, todo está fraguado para elegir al alcalde, para que el alcalde entregue esa contratación, o el alcalde, una vez elegido, lo buscan para la contratación. Yo diría que hay de las dos cosas. Que hay un momento en el que Samuel Moreno ya se ve como un fuerte y firme candidato para llegar al Palacio del Líbano y es Y ahí ahí lo donde se buscan. empiezan a gestionar situaciones. Y obviamente ya estando ahí, pues la realidad es que vamos a trabajar con el alcalde porque necesitamos hacer lo que siempre se ha venido haciendo en Bogotá. Es que esto no es nuevo. Sí, Lo que claro. pasa es que esta vez se descubrió porque Esta vez ellos se incumplieron. destapó, se entró. Se destapó y Esta ellos vez se mismos destapó. se encargaron de entregar las pruebas. Desafortunadamente hoy eso los tiene a muchos guardados, por decirlo así, Sí. en diferentes centros carcelarios. Hay un capítulo interesante que es el comienzo del libro, que es cómo el exfiscal Germán Pavón, que es protagonista de este libro, que es quien logra traer a los Nule a Colombia. Recuerdan ustedes que ellos finalmente acceden a venir a Colombia a dar la cara. Se enfrenta con Samuel Moreno en una oficina arriba en el cuarto piso, un enfrentamiento jurídico, no físico Sí. ni verbal. Y ese día Samuel Moreno se dio cuenta que estaba Perdido. liquidado. ¿Qué? Que la fiscalía tenía unas pruebas tan contundentes que No no, puede hacer había nada. nada que hacer. Él salió, me lo Devastado. cuenta el fiscal Pavón, salió cojeando, salió con un dolor del estrés
Y el fiscal Pavón es un amante de la tauromaquia y de los toros, entonces el tipo me cuenta, a mí me relata el año pasado cuando estábamos finiquitándolo del libro, cómo él se consideró que le dio una estocada al toro más bravío, al toro más duro que había que lidiar, que es la segunda autoridad más importante en el país después del presidente. Oiga, ¿va a pasar algo en cuestión de justicia con todo esto? O sea, Pues yo creo que está ¿va a haber- pasando. o sea, Porque pruebas Lo que pasa es hay. que Sí yo creo va- que está pasando. ¿Sí Lo va a que haber pasa es que justicia o nos van a hacer los de la vista gorda como siempre? Que eso se pregunta mucha gente. Desafortunadamente está pasando, hay gente que está respondiendo, pero hay algo que no difícilmente vayamos a recuperar, la plata. La plata. Se desapareció. Pues Eso iba a yo decir, quiero saber dónde está. dentro porque de la porque hay procesos investigación, ¿se judiciales, sabe? pero nadie ha dicho en los procesos, en las audiencias, en cada vez que hay audiencia. Sí, claro, en porque el está Congreso bien del que Parlamento. paguen en la cárcel, pero el erario público, ¿dónde queda? O sea, ¿dónde Claro. quedó el billete, pues? O sea, hay que volverlo a pagar, nosotros lo tenemos que volver a pagar. Esa es una buena pregunta para los mismos organismos judiciales y disciplinarios, en el caso de la Procuraduría y, Y la para el segundo Contraloría. Y sobre todo la Contraloría, que inicia procesos y juicios de responsabilidad fiscal, pero al final no vemos qué pasa con ellos, porque yo no conozco que los Moreno hayan llegado a un acuerdo para devolver plata. Julio Gómez intentó hacer un acuerdo por una cifra irrisoria, creo que eran 120, 180 millones de pesos. Eso no vale ni las escaleras de uno de los puentes peatonales que tenía contratados. Emilio Tapia tampoco se ha sabido, y ese es un personaje clave del que no hemos hablado. Y él anda por ahí, en conciertos. No, ya lo y- volvieron en Cartagena estuvo sí, por ahí en un de concierto de Marc conciertos, Anthony. sí. Pero De ya lo volvieron a capturar. Está respondiendo. Ah, sí, le allanaron Y está un par de intentando casas, ¿no? negociar nuevamente, pero obviamente la gran pregunta es esa. Señores de los organismos judiciales y de control, ¿dónde platica, está la ¿dónde plata está? ¿Dónde que el está? cartel de la contratación cogió, entre comillas, prestada? Felipe Romero, señores, aquí el cartel de la contratación, su libro, su ópera prima, su bebecito. El primero. Y el primero, sí, señor. Bueno, vamos a nuestro informativo ahora. Vaya a dirigir para el máster, señor, Nos por vamos. favor. Muchas Pero gracias. antes de eso, Jorgito, hay Ah. una recomendación para todos ustedes, Antes muchachos. antes de la recomendación, Sí, le digo, ¿qué? la contratación no es mi sector, ese no es mi negocio, yo no me dedico a eso. Lo dice Emilio Tapia en una entrevista a Noticias 1 en noviembre de 2010. Sí, Sí, tan lindo. muchos Qué éxitos con el belleza. libro, Muchas en la feria del gracias. libro, en la firma Los de espero en la autógrafos. feria.